buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Estado Nacional Prime. Esta noche estaremos hablando de la cuenta regresiva para que los partidos logren acuerdo en torno a las listas parlamentarias, del enredo de Janet Jara y su programa económico, de los descuelgues en Chile Vamos, y estará con nosotros el ex ministro de Minería, Lawrence Goldburn, que viene a presentar un libro que conmemora los 15 años de la tragedia en la mina San José y el rescate de los 33 mineros. Un hecho que coincide con la tragedia en la mina El Teniente. Hoy se cumple una semana de este lamentable accidente. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, ya lo habíamos presentado y anunciado. Está con nosotros el ex ministro de Minería, ex candidato también presidencial, Lawrence Goldburn. Lawrence, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Estado Nacional Prime. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Oye, y tenemos aquí el libro, que ya lo tenemos, ya lo hemos revisado, lo hemos leído. El libro que estás lanzando se llama Esperanza, una historia del rescate de los 33. Bueno, se cumplieron el 5 de agosto, el día en que quedaron atrapados, ¿cierto? 15 años se cumplen y se van a cumplir 15 años de la hazaña del rescate el próximo mes de octubre. ¿Por qué escribir este libro ahora? ¿Por los 15 años? ¿Para poder mantener la memoria? ¿Por qué, Lorenzo? Mira, la verdad que esto nace 3 o 4 años atrás, en verano en Maitencillo. Se acerca un niñito como de 7 años con su papá y me dice, oiga, ¿usted es el de los mineros? ¿Ah? Yo le digo, sí, claro. Y el papá me explica que le había contado la historia, que habían visto la película, etcétera. Y a mí siempre me decían que escribir un libro con la historia, y yo decía, ¿para qué? Si ya hay libros, películas, ¿qué sentido tiene escribir sobre uno mismo? Y cuando se va este niñito con su señora, mi señora Carolina me dice, ¿y por qué no escribir un libro para niños con esto? Y la verdad que empezamos a conversar que efectivamente hoy los jóvenes de 20 años que tenían 5 años cuando esto ocurrió no conocen la historia. Y este fue un acto tremendo que hicimos como país, como nación. Y ahí empezó la historia. Y mi señora me decía, ¿cuándo lo vas a escribir? Y yo, cuando lo escriba, al estilo de Michelangelo. Y la verdad que fue pasando el tiempo. Y el año pasado, a fines del año pasado, dije, pues ya, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacerlo. Y organicé un grupo de trabajo y empezamos a trabajar en esto, que no es una tarea fácil escribir un cuento para niños. No. Y trabajamos todos estos meses hasta que salió, lo mandamos a imprimir y lo íbamos a lanzar hace unos días, pero la verdad que pasó este tema, la tragedia del teniente que ensombreció todo y postergamos un poquito el lanzamiento. Claro, una lamentable coincidencia, ya vamos a hablar de eso, pero ¿por qué contar la historia de los 33 mineros en clave infantil, en un cuento infantil? ¿Qué hay detrás de eso? Lo que hay es ¿O es la inspiración de este niño de 7 años que se te acercó en la playa? Es que en realidad tú te das cuenta que esta es una cosa que se ha ido perdiendo, creo yo, en la memoria colectiva de nuestro país. Y nos acordamos del Mundial del 62, de Cecilia Boloco, Miss Universo. No nos acordamos de algo que hicimos como nación y que tuvo un impacto mundial. Esto lo vio todo el mundo, nos reconocen en todas partes por el rescate de los 33. Y quizás acá se politizó, quizás qué ocurrió y se ha ido perdiendo. ¿Que se ha ido perdiendo la memoria de esa hazaña? Yo creo que sí. ¿Y por qué? Fíjate que esta conmemoración fui como muchas veces el 5 de agosto a la mina San José. Hay ahí un pequeño museo, pero está dejado a la mano de Dios, no hay realmente trabajo en eso. O sea, si esto hubiese ocurrido en cualquier país europeo o en Estados Unidos, sería una cosa tremenda, gigantesca. Y acá nos olvidamos de estas cosas. Entonces, hay que hacer algo. Ya, tú decías, y qué mejor, que dejarlo en la mente de los jóvenes y los niños para que esto de verdad se meta en nuestra cultura. Ya, pero usted dijo algo que con el tema de que tal vez se politizó. El hecho de que no haya, digamos, que no esté mantenido, por ejemplo, ¿cierto? El lugar, el homenaje, que no se esté haciendo tal vez un homenaje como debiera ser a los 15 años, ¿tiene que ver con un tema político, con que fue el gobierno de Sebastián Piñera? No lo sé, pero efectivamente yo creo que algo influye, ¿cierto? Hubo un gobierno de izquierda, uno de derecha, uno de izquierda, uno de derecha, entonces nadie como que quiere darle medallitas al gobierno anterior. Desafortunadamente hoy el presidente Piñera no está con nosotros, entonces creo que ese factor político también tiene menos fuerza. Y este libro que yo escribí no tiene ninguna consideración política, no tiene ningún personaje reconocible.
O sea, que este libro no hace un homenaje ni a un presidente, ni a un ministro, ni siquiera a un minero específico. Claro, no hay una especie de reivindicación por ejemplo, de un gobierno o del propio Sebastián Piñera como impulsor, ¿cierto?, del rescate. Y eso es una de las cosas que llama la atención cuando uno lo lee. Yo tengo que reconocer que buscaba, decía, ¿dónde está el entonces ministro Goldborn? ¿O dónde está Sebastián Piñera? ¿O Sugarret? ¿O los mineros? ¿Cierto? Uno se acuerda de Mario, etcétera. Y sí, llama la atención que no hay nombres, no hay nadie individualizado. Y la protagonista es una niña. Es una niña que... cuyo abuelo, digamos... En realidad, cuyo padre, ¿no es cierto? La niña, sí. La historia está centrada desde una niña que está en la mina a los 10, 12 años y su padre queda atrapado ahí. Y ahora, muchos años después, le está contando a su propia hija la historia del abuelo de esta niña recién chiquita. ¿Y por qué esa opción de no...? Porque en el fondo, claro, no es un libro histórico, no están los personajes, no están los 33 mineros individualizados, no está usted, digamos, con la guitarra, está la guitarra. Sí, está la guitarra. Pero en manos de una... De cualquiera. De cualquiera. A ver, ¿por qué esa opción? Porque efectivamente lo que queremos o lo que quisimos destacar fue el acto país que hicimos. Este acto de unión, de solidaridad gigantesca, de esta contribución donde gente de todas partes, si tú ves una parte del libro, dice... y llegaron soldados, médicos, enfermeras, rescatistas, mineros, todos llegaron a ayudar. Eso es lo que queremos destacar. Es decir, cómo cuando nos unimos como nación somos capaces de hacer cosas extraordinarias, como la que hicimos el año 2010. Y hoy día que estamos en tiempos de tanta desunión, donde vemos tanta pelea, tanto problema, creo que es tan importante recordar estas cosas que nos hacen sentir orgullosos como chilenos. Y esto junto al Mundial de 62, junto a Cecilia Boloco, Miss Universo, junto a las Copas América, debiera estar en nuestra memoria colectiva, decir, por Dios que somos choros los chilenos, que somos capaces de hacer cosas grandes cuando nos ponemos en esa modalidad. Todos los años lo hacemos para Teletón. Tú ves ahí cómo nos unimos, ustedes hacen programas, hacen caravanas, etcétera, y todos los chilenos se ponen y logramos mantener una tremenda obra. Yo creo que esto tenemos que recordarlo un poquito más. Lorenz, en este proceso del libro y en digamos, en el resto del tiempo, ¿usted sigue en contacto con alguno de los mineros? Sí, sigo en contacto con ellos. Yo voy cada cierto tiempo para allá. Como te digo, estuvimos ahora... ¿Todos los 5 de agosto? No todos, pero he ido a 10. Tal vez me he saltado 5. Y este 5 de agosto fue un 5 de agosto muy particular. Fuimos para allá, fuimos a la mina, hicimos una misa en la Catedral de Copiapó en memoria de los 6 mineros que fallecieron en Teniente, con los mineros que podían ir a esta misa el día 5. Y sí, eso fue relativamente triste. Algunos de ellos se vieron muy afectados por esta situación, porque les trae miles de recuerdos, situaciones dolorosas para ellos y sus familias, y solidarizaron mucho con estas 6 personas. Bueno, precisamente hoy, a esta hora, hace una semana, estábamos aquí en este programa dando cuenta del derrumbe en el Teniente y que lamentablemente, ¿cierto?, dejó el saldo de 6 personas, 6 mineros, trabajadores fallecidos. ¿Qué idea se ha podido crear usted de lo que pasó en el Teniente, con el conocimiento que tiene? Bueno, yo lo dije desde el primer día, dije, lo normal, lo usual, y lo conversamos años atrás en la mina San José también, es que los accidentes ocurran donde las personas están trabajando. Y desafortunadamente eso hace que haya muchos heridos y fatalidades, porque uno interviene en la mina en un cierto lugar y ahí se produce una explosión de roca, un derrumbe o algo. En la mina San José ocurrió algo completamente distinto. No lo sabíamos al inicio, pero ellos estaban trabajando en el nivel 700 y el accidente ocurrió en el nivel 300 o 400. Entonces, eso permitió que no tuviesen ellos ningún daño. De hecho, algunos de los mineros ni siquiera sintieron mucho lo que pasó. Sintieron el efecto émbolo del aire comprimido por el derrumbe, etcétera, pero no sintieron un estruendo ni les cayeron rocas encima. En la mina El Teniente, desafortunadamente, el accidente ocurrió donde ellos estaban. Y gracias a la tecnología, hoy día, ¿no es cierto?, tienen sistemas de tag donde los mineros van pasando por pórticos, entonces se podía saber más o menos dónde estaban. No exactamente, no era como la localización no es un GPS personal, pero sí permite situarlos en ese minuto en un rango más o menos de 1 kilómetro, que era entre el primer pórtico por el que pasan y el siguiente. Y el segundo pórtico. Entonces, ya en ese escenario tú dices, bueno, están en esta zona. Y además habían sistemas de radio que podían haber accedido y eso no ocurría. Entonces, las posibilidades de que estuviese alguno vivo eran relativamente bajas, pero había que buscarlo. ¿Eso usted lo supo inmediatamente?
No lo supe. Porque a usted lo llaman, que no sé qué día lo llaman, Sí, pero... no, a mí me llamó Máximo Pacheco Sí. el día sábado. Yo estaba en Colombia justamente participando en un seminario de prevención de riesgos en el trabajo. Tenía que exponer y recibo un llamado de Máximo donde me invita a participar en un grupo consultor para apoyar a los equipos que están El trabajando. Consejo Internacional que le llamaron. Exactamente. Sí. Y en ese grupo hemos tenido un par de reuniones 2 veces a la semana para dar opiniones y yo como digo, más que para dar respuestas, si la gente en Codelco es tremendamente capaz, tienen las capacidades técnicas para enfrentar esto, pero quizás nosotros hacemos las preguntas y los ayudamos a orientarse y quizás en otras materias donde no son tan expertos. Las partes técnicas es poco quizás lo que yo les puedo decir, casi nada, pero en cómo manejar el tema de las familias, cómo manejar el tema de la prensa, cómo comunicar las cosas, cómo manejar el tema legal que hoy día tiene que enfrentar Codelco también. O sea, son una serie de elementos que hay que considerar y donde creo que podemos algo ayudar a la empresa más grande de Chile. Ahora, Lorenz, el presidente, hablando de Máximo Pacheco, el presidente del directorio de Codelco dijo, algo hicimos mal. ¿Qué falló en el teniente a su juicio? Creo que no soy yo quien debe dar las conclusiones, por eso que las personas técnicas del teniente van a hacer un diagnóstico y una precisión exacta de lo que ocurrió. Y más aún entiendo que el directorio pidió que además de este informe, que es el informe válido y correcto, un informe de especialistas terceros audite esta situación y pueda dar tranquilidad a todo el mundo. Una auditoría internacional. Exacto, que pueda dar tranquilidad a todo el mundo de que ese informe está correcto. Yo creo que hay que esperar las conclusiones de eso y luego vamos a saber qué ocurrió. Lo más probable es que esto haya sido una explosión de roca, que haya habido un derrumbe en los túneles. Ahora, si eso se pudo prever o no, son preguntas muy difíciles de responder. Siempre los mineros dicen que las minas gotean, lloran o avisan, pero... Y aquí decían varios que ya estaba avisando que... Claro, pero mira, si tú ves las estadísticas mundiales, en Canadá, en Australia, todos los años desafortunadamente fallecen personas por accidentes de este tipo. O sea, no es tan simple prevenir y anticipar situaciones que la naturaleza maneja de una manera bien poco previsible. Claro, y se tendió en su momento, probablemente lo vio, a ver comparaciones entre este accidente, este derrumbe y el de los 33. Pero claro, tal vez la principal diferencia es que el derrumbe en el caso de la mina San José fue lejos de donde ellos estaban trabajando, versus este, que es evidente que fue la explosión de roca, y es cosa de ver las imágenes, ocurrió en el lugar donde estaban trabajando. Lo más probable, claro, es que no alcanzaron ni a moverse ni a escapar. Claro, yo escuchaba que decían algunos, pero no, y en los refugios, Sí. Los refugios no. En una mina los refugios están en ciertas posiciones y no están pensados para el momento de un accidente estar en el refugio, cuando la gente está trabajando. Lo que ocurre es que después de un accidente la gente va a ese refugio donde tiene que haber primeros auxilios, elementos de supervivencia, alimento, etc. Entonces, el refugio sirve para refugiarse ante la espera de un rescate o algo por el estilo, pero no te va a prever una situación de riesgo. Ya, ¿tiene alguna observación con respecto al manejo de la emergencia en ese sentido? Yo tuve algunas observaciones, Ya. pero las hice en donde tenía que hacerlas, que era en este comité, y fue los planteamientos que hice del primer momento y algunas que planteé incluso antes de estar convocado en unas entrevistas públicamente. Me llamó mucho la atención y fue lo que dije, pareciera que al principio había mucha gente, no de Codelco, mucha gente externa que estaba más preocupada de buscar culpables que de buscar a los mineros. Y yo dije, no es ese el momento de buscar responsabilidades. Y por tanto, focalicémonos, y estoy hablando del día viernes o el jueves, en encontrarlos. Y aquí hay que encontrarlos y darle una respuesta a esa familia, cualquiera que sea. Claro. Pero había que dar una respuesta. Y creo que en ese sentido se hizo un trabajo rápido, porque... ¿Pero se perdió algo de tiempo Es que mira... esa confusión de búsqueda de responsables versus... Yo creo que técnicamente... ¿Iniciar la búsqueda? No. Yo creo que esto venía más de gente externa. La gente técnica se abocó a la búsqueda inmediata. Lo que ocurre es que la primera restricción que tú tienes cuando vas a intervenir en un accidente de este tipo es que los rescatistas y las personas que tú vas a meter dentro de la mina estén seguras o razonablemente seguras. Y uso esa palabra porque sabemos que la minería es peligrosa y siempre hay un riesgo adentro. Pero tú no puedes mandar rescatistas a una mina que tuvo un derrumbe sin tener la mina suficientemente asegurada y estar tranquilo de que no va a venir otro derrumbe y vas a tener pérdidas mayores que lamentar.
Entonces, hubo que trabajar lento. Y lo segundo, que además estos derrumbes no puedes llegar y sacarlos, como diríamos en chileno, ¿no es cierto?, a tontas y a locas. Tienes que ir con mucho cuidado porque pueden haber personas sobrevivientes atrapadas ahí. Entonces hay que ir moviendo los materiales, que son pesados y grandes, con mucho cuidado. Entonces, se trabajó, creo yo, en un tiempo bastante razonable, porque en periodo de 3-4 días ya se tuvo algunas respuestas. ¿Quedan cuestionados los niveles de seguridad de la mina El Teniente, a su juicio? Creo que el reporte final va a permitir responder esa pregunta. Teniente, como la gran minería en Chile, tiene los estándares más altos de seguridad en el mundo. En general, están al primer nivel mundial. ¿Siempre es posible hacer más? Sí, hay que analizar eso. Yo siempre digo, mira, el pasado no se puede cambiar. Lo que se puede hacer es aprender de él. Y aquí el aprendizaje de lo que ocurrió va a ser la conclusión más relevante y tratar de que esto no vuelva a ocurrir. Pero, como insisto en eso, yo creo que hay que tener claro que la minería es una actividad riesgosa. Claro, pero, por ejemplo, se han levantado algunas tesis que ponen o cuestionan o ponen en riesgo la futura explotación del Teniente. Estamos hablando de, en este minuto, están en proceso de expansión. Precisamente lo que estaban haciendo estos trabajadores era habilitar las nuevas, digamos, los nuevos pasillos y las nuevas túneles, y zonas de explotación. Para empezar a explotar esa parte. Y claro, considerando que mientras más abajo se explota la mina, que es como va ocurriendo, hay más presión sobre la roca. Exacto. Entonces, han habido quienes sostienen que tal vez hay que cuestionarse o si es que se debe seguir explotando el Teniente. Bueno, yo creo que en la tecnología actual cada vez se está operando más con robots, aplicando modelos de inteligencia artificial, etcétera, que permitan anticipar algunos hechos, etcétera. Yo creo que a futuro la minería probablemente de este nivel va a tener muy poca participación de seres humanos. Es muy posible que eso ocurra. Pero yo creo que no hay que perder de vista que Teniente produce alrededor de 1.000 toneladas métricas, 1.000 toneladas de cobre fino por día. Estamos hablando de cifras redondas, 10 millones de dólares de ingreso para el país por día. Entonces, no es tampoco tan responsable decir, oye, no cerremos esto. Un país que tiene grandes necesidades y que es la empresa hoy día de todos los chilenos. Por tanto, hay que mirar esto y ponderarlo adecuadamente. Concentrémonos en que la gente trabaje lo más segura posible. Concentrémonos en que se eviten este tipo de tragedias. Pero creo que la solución de cerrar Teniente es una solución un poquito extrema y que no está bien pensada. Lawrence Goldborn, hablemos algo de política. Al menos en 3 entrevistas, Franco Parisi ha dado su nombre como potencial o como su potencial ministro de Hacienda. ¿Se sorprendió usted que lo nombrara? La primera vez sí, y le escribí directamente porque Franco La primera vez fue aquí en Estado Nacional, en la mañana, digamos, de un domingo. Sí, yo le escribí directo a él, lo personal, le dije, Franco, gracias por considerar que puedo ser capaz de tomar un cargo tan relevante como un Ministerio de Hacienda, pero la verdad yo no estoy en eso y por favor no menciones más. Bueno, como él insistió después de un par de veces, ya la última vez hizo una comunicación pública a través de Twitter diciendo que yo, primero que todo con Franco, que le tengo simpatía, no tengo ninguna afinidad política, no comparto las ideas que él está planteando para gobernar Chile y que no existe ninguna posibilidad de que yo pueda trabajar con él, más allá de que creo, y lo he dicho claramente, que yo tuve un paréntesis en mi vida profesional en la política y no pretendo volver a ella. O sea, más allá de Franco en particular. Ya, pero ¿alguna vez lo llamó formalmente para invitarlo a formar parte de su equipo? No. Como digo, fue esa situación. Porque él dijo que había hablado con usted. O sea, no sé en qué minuto te dijo eso, pero efectivamente chateamos y mi comentario fue, dado que él lo había dicho esto, no sé si fue acá o en otro lado, yo le dije, Franco, gracias, pero no. Ya, pero claro, pero no es que él lo llamó a usted para invitarlo y usted le dijo que no, sino que usted le escribió diciéndole... No, el comentario que él me dijo es que... No me nombre más. El comentario que él me dijo en esa primera conversación por chat fue que había mencionado un nombre como una alternativa. No es que él hubiese planteado que tengo aquí, he conversado con este señor tal cosa. No es así. Franco no dijo eso. Pero yo prefería aclararlo y bueno, como ya lo reiteró un par de veces, dije, mejor lo dejo públicamente claro porque no quiero que se llame a malos entendidos. Ya, ¿hubo una cierta utilización de su nombre para dar certeza jurídica por parte de Franco Parisi? No. Ya, ¿no se sintió utilizado? No, yo creo que en política, mira, estuve solo 4 años, pero conozco más o menos el rubro y se dicen cosas, se plantean cosas. Es bastante normal y hay que tener una cierta tolerancia para estar en ese mundo. Usted dice que no tiene afinidad política ni ideológica con Franco Parisi. Así es. ¿Sí con Evelyn Matei?
Con Evelyn tengo una relación muy cercana y también con José Antonio Kast. Con ambos les tengo tremendo aprecio. Con ambos me ha tocado trabajar directamente. ¿Igualmente con ambos? ¿En términos de la cercanía, afinidad política e ideológica? Tenemos bastante afinidad. Hay cosas que me gustan más de uno, más de otra. Siempre pueden haber matices, pero tenemos claramente afinidad. Es que mira, creo que... A ver, yo me defino como un hombre de derecha, eso no es ningún secreto. Sí. Y por tanto coincido en una serie de aspectos con algunas cosas que plantea Evelyn y otras cosas que plantea José Antonio Kast. ¿Y tiene claro su voto de primera vuelta? Lo voy a definir en el momento preciso. Ya, pero si le pregunto hoy día, ¿Evelyn Matei o José Antonio Kast? Prefiero no hacer ese comentario porque no quiero influir en nadie ni manifestar una posición partidista. ¿Pero no me lo quiere confesar o no tiene decidido su voto? Yo soy un hombre que tomo decisiones informado y además, como aprendí del presidente Piñera, nunca hay que adelantarse a las decisiones, hay que tomarlas cuando es el momento necesario de tomar. Ya, no ha tomado la decisión entonces. No he tomado decisiones, digámoslo así. No ha tomado decisiones. Usted dice que no está disponible para Parisi. ¿Estaría disponible para trabajar, por ejemplo, con Evelyn Matei? Si ella lo llamara. No, como te dije antes, yo no tengo claro que no quiero estar en la política activa. Hay gente tremendamente talentosa, mucho más joven, que tiene capacidades, tiene la energía, tiene las ganas, y creo que el país tiene que darle oportunidades a esas personas. Yo ya tuve un ciclo, creo que hice modestamente algunas contribuciones al país, y eso me deja a mí tranquilo y contento. Y hoy día aplaudo a quienes están en ese rubro porque es una tarea muy difícil. Yo he hecho hartas cosas en mi vida, la verdad que hartas cosas. Y siempre digo que la más difícil que me ha tocado hacer en mi vida, la más difícil de todas, yo he sido gerente general de grandes empresas, he sido gerente de finanzas, he sido director de empresas, he sido empresario. Y la más difícil es ser político. Es realmente una tarea muy difícil. ¿La más difícil fue haber sido candidato presidencial y tener que bajarse? No, ser político en general. Porque si tú, mira, la política tiene muchas dimensiones. La primera es la técnica. Si tú quieres ser político serio, tienes que estudiar y entender de qué estás hablando. Sí. Entonces requiere mucho tiempo de trabajo. De trabajo, de estudio, de entender, de leer cosas, etcétera. Te tienes que leer tu programa si lo presenta, pero no va a pasar que de repente como algún candidato que hace un comentario y no se leyó su propio programa de gobierno. Lo hemos visto. Lo hemos visto hace poquito, parece. ¿Se refiere a Janet Jara? Yo digo, bueno, efectivamente uno tiene que leerse los programas de uno. Entonces uno tiene que estudiar, primero, en lo técnico. Lo segundo, tienes que manejar la parte comunicacional. Tienes que estar a las 7 de la mañana conversando en la radio contigo y a las 11 de la noche conversando en la televisión contigo o algún colega. Y eso requiere mucho tiempo y estar preparado, etcétera, etcétera. Y además está el tercer elemento, que es el tema político. Tienes que conciliar apoyo político y eso es tiempo. Tú tienes que conversar con el diputado tanto, con el alcalde tanto, tomarte un café con este. O sea, la cantidad de horas que trabajas, aunque la gente crea que no trabaja, son muchas. Y eso, si lo hace seriamente. También hay algunos políticos que no hacen mucho y bueno, lo hacen más a la ligera, pero se nota el tiro. Yo creo que tú y varios se dan cuenta al tiro de quiénes son los que trabajan y los que no. Ya, hablando de los apoyos, usted fue candidato presidencial del mismo sector de Evelyn Matei. ¿Por qué Evelyn Matei no repunta a su juicio? Es que difícil. Yo creo que Evelyn tenía la pole position, ¿no es cierto? La posición de avanzada y desafortunadamente se fueron planteando situaciones donde creo que ella cometió un par de errores en el aspecto comunicacional, ¿te fijas? Y no logró conciliar todo ese apoyo. Pero estamos todavía a 3 meses y algo de la elección y en política eso es una eternidad. El periodo que me tocó estar ahí en política, en 3 meses pasaron cambios de cualquier naturaleza. Por lo tanto, creo que esto no está aún definido y por eso que hay que tomar las decisiones cuando sea el momento adecuado, cuando se vean los programas de gobierno, cuando se vean los equipos de trabajo. Creo que la gente, y especialmente quienes tienen la obligación de ser líderes de opinión, tienen que tomar decisiones informadas. Ya, ¿y por qué cree usted que pasa lo que hemos visto estos días de los descuelgues, por ejemplo, de algunos parlamentarios? Eso obedece a intereses personales, porque obviamente es distinto, ¿no es cierto?, estar opinando yo desde la galería, que puedo hablar con mi señora, con mis hijos, que puedo conversar con ellos libremente, a una persona que es o va a ser candidato puntualmente. Y él entonces está pensando y dice, bueno, pero ¿a qué árbol me arrimo? ¿Con quién me saco la foto? ¿A qué árbol me arrimo para que me cobije esa sombra? Entonces, claro, si me equivoco de candidato y voy con uno que no tiene tanto arrastre, puedo perder mi postulación, etc. Entonces, es lógico, en política somos seres humanos y en política las personas buscan la mejor posición para poder ganar su elección. Ya, usted dijo que es un hombre de derecha, ¿cierto? Así es. ¿Es un hombre de derecha o de extrema derecha? No, soy un hombre de derecha.
¿Y para usted hay diferencia entre Evelyn Matei y José Antonio Kast? Hay ciertas diferencias, por supuesto. ¿En qué se diferencian? ¿Evelyn o Matei? Evelyn Matei versus José Antonio Kast. Como Sí. hizo su spot, ¿no es cierto? Que Evelyn hace una cosa y Matei hace otra. ¿Cuál de las dos te voy a decir? No, yo creo que Evelyn tiene una trayectoria. Yo creo que quizás una de las cosas que yo, digamos, si puedo opinar en algo de cómo se maneja la campaña, yo habría hecho una campaña mucho más fuerte en la trayectoria de Evelyn Matei. O sea, Evelyn Matei tiene una historia donde ella partió siendo diputada por varios periodos, senadora de la República, luego ministra de Estado. Ha tenido entonces alcaldesa, donde ha tenido una gestión extraordinaria. Entonces, yo habría reforzado mucho más, y creo que todavía es tiempo, de mostrar la trayectoria de Evelyn Matei. ¿Una trayectoria que no tiene José Antonio Kast? Y José Antonio ha sido un tremendo candidato también. O sea, José Antonio fue diputado, ha logrado armar y ha mostrado un liderazgo gigantesco. Cuando usted dice dónde enfocar, dónde habría enfocado yo o dónde todavía se puede enfocar, estamos a tiempo, dice usted, es porque ¿en qué se diferencia? ¿Dónde marco la diferencia con el candidato que sí va punteando en las encuestas? Entonces, por eso cuando usted dice y marca la trayectoria de Evelyn Matei, yo le pregunto, evidente que lo que usted está diciendo es que subrayar la trayectoria política que tiene Evelyn Matei y que no tiene José Antonio Kast. O sea, obviamente, si tú miras la historia política de cada uno, son distintas. José Antonio fue diputado, tuvo un trabajo extraordinario. Me tocó trabajar con él en el Congreso, un diputado muy serio, trabajador, estudioso. Pero además ha hecho otras cosas. Creo que ha liderado y logró formar de la nada, un partido político que lo tiene hoy día punteando en las encuestas para una carrera presidencial. Ya en su primera carrera presidencial, cuando nadie decía que iba a sacar ningún voto, sacó, no me acuerdo, 8% de los votos. La segunda vez ganó la primera vuelta, perdió frente al actual presidente. Pero, o sea, ha tenido una trayectoria de liderazgo, de conducción, de claridad en sus ideas y con una transparencia. Y José Antonio tiene una virtud que a mí me impresionó del día que lo conocí, que me pareció muy bien. José Antonio es una persona que dice lo que hace y hace lo que dice. Eso ha sido la experiencia que yo he tenido con él. Me acuerdo haber discutido con él en un minuto respecto al tema del royalty minero. Me acuerdo perfectamente de esa discusión. Él no quería aprobar eso, porque era una persona que cree que no hay que subir los impuestos y una serie de cosas. Y en ese minuto había que allegar recursos para la reconstrucción del terremoto del año 2010 y el presidente Piñera me encomendó elaborar una ley que creara el impuesto específico a la minería. Y elaboramos un esquema que, a diferencia de lo que hay hoy día, que es un ad valorem, ¿no es cierto?, una cifra sobre la venta, nosotros creamos algo sobre el margen, que creo que me parece más apropiado, porque, bueno, hay muchas razones técnicas, da lo mismo. El punto es que, conversando con José Antonio, que no me daba su voto, me tomé varios cafés con él, conversé con él varias veces, y en un minuto me dijo, ok, no estoy 100% convencido, pero te veo tan convencido y te creo, y te voy a dar el apoyo. Y siempre me dio su apoyo. Entonces, es una persona que a mí me parece que es muy correcto, muy claro y consistente en lo que plantea. Y eso también es una tremenda virtud. Ya, para terminar, usted sabe lo que es una candidatura difícil. Usted tuvo que bajar su candidatura y de hecho lo toma la posta la propia Evelyn Matei. Con esa experiencia a cuestas, ¿qué le recomendaría hacer a Evelyn Matei? Es difícil recomendar, pero como te digo, yo creo que un tema que yo resaltaría mucho más es la trayectoria que ha tenido Evelyn Matei en su vida política partidaria. ¿Usted milita? No, nunca he militado en ningún partido político. Pero si tuviera que elegir, ¿Chile Vamos o Republicano? No he militado nunca en un partido político ni pretendo hacerlo. Lorenz Goldman, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Estado Nacional Prime. Mucha suerte con el lanzamiento del libro que es este sábado, ¿cierto? Sábado 9 de agosto se lanza Esperanza, una historia al rescate de los 33. Está precioso, además de, es una gran historia, además que todos conocemos, entonces es linda conocerla y leerla desde otro punto de vista y tiene unas ilustraciones realmente lindas. Y si escaneas el código al final, la puedes escuchar también. Ah, qué buena. Audiolibro, entonces. Así ya, es. y obviamente ahí está el papelito. Ese sí es protagonista. Muchas gracias, Lorenz. Gracias a ti. Buenas noches. Y saludamos a nuestros auspiciadores. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier y en línea, de cualquier lugar, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con banco, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año, toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Nos vamos rápidamente a la pausa. Ya estamos de vuelta con nuestro panel político.
vuelta aquí en Estado Nacional Prime con nuestros panelistas de día jueves. Tatiana Clima, experta en comunicación estratégica. ¿Cómo estás? No sé si experta, Sí, pero algo entiendo. Totalmente. Experta es quien tiene experiencia y la Tati tiene Así experiencia. es, bueno, más que Se experiencia. define así, efectivamente. Más que experiencia, diríamos. Luis Silva, ya lo vieron, vicepresidente. Vicepresidente todavía, sí. Del Partido Republicano. ¿Qué tal? Bienvenidos Muy bien, los dos. muchas gracias. Oye, ¿y no va como diputado? ¿Quién? No puedo yo. En todo caso no sería, no por sería el diputado en todo periodo, caso. por el periodo. Sí, pues sí, yo quedé inhabilitado. Claro, de inhabilitación Sí, por ser. así que sí, ya. sí. No puedo ser candidato en esta pasada. Tengo que esperar hasta el 2028, la próxima municipal, Ya. o a la parlamentaria 2029. Ya, o sea, al 20, ya, es un Todavía tema queda. ya de otro periodo. Ya, pero está en lista. proyecto. Ya, pero está en proyecto. Sí, 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 está en mi horizonte de todas maneras, ¿Sí? seguir en esto, sí. Ya, Sí. pero está lista la lista. ¿Está lista la lista? Para ahora, Sí. no creo. Yo sé que está bastante ¿cómo no avanzado. creo? Pero mañana supuestamente hay una citación, no sé si les llegó, a mí me llegó una. A ver, ¿qué te llegó? llegó? Una citación, ¿o no? A ver. Llegó una situación diciendo que mañana la inscriben. A mí no me han- solamente que, o sea, mañana inscriben. A mí personalmente el no me han invitado a ninguna que- parte. Que inscriben el pacto de Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano. Ya, claro, pero una cosa es el pacto y otra son las Ah, listas. ya. Son las listas. Y de hecho, bueno, el plazo para el pacto del 15, el plazo para la lista del 18. 16. Ah, no, 18 es candidaturas Claro, presidenciales. presidenciales y creo que las listas. parlamentarias Ya, también. ya. Los nombres. Sí. Ah, ya, por lo Así tanto, que lo de mañana es simplemente inscribir el pacto. el pacto, claro. Ah, Y no se las sigue, listas, no ya. todavía. Así Ya. que se sigue trabajando en las listas, lo cual incluye obviamente el trabajo que sé que está en marcha ¿Con de Chile los pactos Vamos? por emisión, claro. Ya. En las 4 regiones binominales. Ya, no famosas. se va, o sea, ya, pero una vez que se inscribe el pacto, ya también podrían todavía hacer Sí. listas conjuntas. ¿Todavía habría espacio? No. No hay conjuntas, espacio. no, sin pacto no hay listas conjuntas, pero sí está la posibilidad de pactar omisión en estas regiones, decir, mira, en esta que corra tu pacto. Sí, en pero esta, estamos hablando de 4 regiones. Sí, nomás. 4 regiones nomás, sí. Para la elección a senadores en 4 regiones. En 4 regiones, sí, eso es todo. Eso es El resto- todo lo que van a el resto acordar vamos con Chile competir. Vamos. Esperamos, porque puede ser menos que eso. Ah, sí, así no, de- por eso así de mal por están eso las están las cosas. conversaciones. No, yo creo que están bastante bien, pero es muy delicado. Yo no estoy en las negociaciones, así que hablo con bastante Pero el responsabilidad. segunda vez que va a tener que sacar en cara a Luis Silva el cargo. Vamos a pero el escuchar la vicepresi- risa detrás de la- El vicepresidente del ¿Ah? partido, ¿cómo De no las va a saber? bambalinas. ¿Ah? Bueno, Pero no, yo sé que las conversaciones están en muy buen término. Ya, y en esa lista, a ver si sabe. A ver, A decir que no sabe, no está metido en nada, súper fácil. te quiero preguntarme cosas que sé. ¿Johannes Kaiser estará en esa lista parlamentaria? No, yo creo que Johannes llega hasta el final. Sí. Sí, ¿En serio? Sí. Va en la última encuesta 6%. sí. Yo creo que él se va a mantener, lo dijo, no ha dado ni él ni su partido ni un signo de que esto vaya a ser distinto. Y se decidió nomás. Ya él verá qué le espera después de esta Claro, experiencia, de esta porque elección. si no va en esta lista, no va a ir como No puede, candidato. no digamos, puede ir al Congreso. Parlamento, no puede ir al Congreso. Obviamente que se le pueden abrir N oportunidades a una persona con esa experiencia, con ese nivel de exposición, pero yo creo que no se baja, Por lo pronto, si gana Kast, podría ser ministro. por ejemplo. Claro, también podría ser eso. Bueno, pero no, antes todavía no vayamos a las elecciones, digamos, vamos todavía a la campaña. Tatiana Clima, las contradicciones de Janet Jara entre lo que, no voy a decir piensa ahora, pero lo que, digamos, las propuestas como candidata de la coalición completa oficialista versus el programa, que no era un programa, eran 7 páginas de una lista de propuestas de la primaria. No, ¿hay contradicción a tu juicio o la forma en que se comunica y se explica? ¿Se puede simplemente decir, mira, es que eso era para la primaria y como eso ya se acabó, ahora vamos con esto? Y yo creo en esto hoy día, pero ya no creo lo que creía antes. ¿O no me leí el programa de las 7 Yo páginas? creo que hoy día ella hace lo que se podría haber hecho hace un par de días para no dilatar tanto la discusión. Básicamente admite que hubo un error, lo reconoce y señala... Poner la nacionalización del cobre. o sea, pero también ella había lo reconocido antes que fue un error poner el modelo de desarrollo basado en la demanda interna. Y además señaló que la persona que lo había puesto ya no estaba en su comando. Pero yo, más que hablar de contradicción, hablaría de la poca
el poco convencimiento que hay hoy día en los políticos de poder decir las cosas como son. Y básicamente se enredan en una cuestión de tratar de explicar algo que a ojos de la ciudadanía básicamente no es muy explicable y tampoco les interesa mucho. Claro. La candidata Jara era candidata al Partido Comunista en una primaria que tiene una visión de país y luego ella asume ir a una primaria sabiendo que si la gana tenía que dejar de ser la candidata del Partido Comunista y sumar a todo el resto de la coalición. Y yo creo que lo que ha pasado es lo que le pasó también al presidente Boric, de una vuelta a una segunda vuelta, pero básicamente como hay tanta gente haciendo ruido y como la verdad es que muchos hablan todos los días, habla Lautaro Carmona, después sale a hablar la candidata, después sale a hablar Escobar. Entonces la verdad es que más que una contradicción, yo lo que veo, y no solo en la candidata Jara, pero sí en todas las candidaturas, es que esto está un poco cansador. Está como mucho bulla, mucha pelea, mucha performática, si te equivocaste o no te equivocaste, y la verdad es que así como se ha adelantado todo, yo creo que corremos el riesgo de saturar un poco a la ciudadanía. Yo creo que hay un Bueno, y es porque más, además yo creo- no habíamos tenido nunca este nivel de exposición. No, es impactante. O sea, llevamos, no sé, por lo menos 2 semanas o más en que todos los días hay un encuentro, seminario, debate, donde están por lo menos los tres candidatos. Mira, yo solo terminar todos con los una días. cosa. Yo en este mismo programa hace 2 semanas valoré que se dieran esos espacios. Sí. Sobre todo porque encontraba que los empresarios abrieron las puertas en un espacio que se había perdido en los últimos años. O sea, el empresariado con un rol no político activista, pero sí con un rol importante en la construcción de un país. Me parece que eso era... Pero creo que ya empezó lo que terminó pasando, y creo que la candidata Jara hoy día... más allá de que si era necesario bajarse o no bajarse, pero ella yo creo que da un paso y creo que ese paso es importante, que es básicamente, ya eran tantos que hoy día decidir a regiones, salir a terreno, Sí, estar en que otro básicamente ambiente. no llegó. Ella no creo llegó. que se No excusó. llegó, sí. Se excusó hoy día en la mañana. Ella pero, anoche confirmó y hoy día en la mañana se excusó. Por eso, pero sí, pero Sí, excusarse bueno. en la mañana es no llegar, digamos. Bueno, o sea, ya, pero- notificar pero que no justificativo, llegó. es No es que haya dejado a todo No el llegó, mundo parecía esperando. enferma, claro, acusa enfermedad, no llegó. Bueno, pero, O sea, hoy día la vemos y yo creo que está bien que le pase a todos los candidatos. Yo creo que también a los candidatos de republicanos y de la Chile Vamos. de Chile Vamos, yo creo que también y sobre todo a Matei. Le hace falta ya- Les hace falta un poquitito irse a terreno, estar como hoy día la candidata Jara estuvo con estudiantes. O sea, yo creo que está bien ir donde los empresarios, pero también está bien ir a las universidades, también Bueno, la está Matei bien... va a Europa ahora, ¿no? Ella entiendo que va a Italia y y Alemania. Alemania. Eso, sí, eso es lo que se había dicho. Sí, no sé si entiendo hay que se va pronto. modificaciones. ¿Pero por qué te ríes, Tati? No, que yo creo que le pareció bien el viaje a Europa. Le, O sea, que le qué viene rico, bien, ¿no? le viene O bien. sea, No, sé yo- si en este ¿a quién no le viene o bien sea, un viaje a la Europa? verdad, No, para ser súper no, honesta, a una solamente desde lo comunicacional. ¿Sí? ¿Tú le dirías que no vaya? O sea, no sé si en este minuto yo le aconsejaría a una candidata que está en su posición irse a Europa. Entiendo que va, ¿no es cierto? Básicamente. Sí, no sé si está confirmado. Yo pero tampoco, se había yo dicho. tampoco. Yo Ya, lo pero escuché. Sí, yo también. si tú tuvieras que aconsejarle en términos comunicacionales, diría, se me queda, Hoy se, día no, se o me sea, queda. O sea, yo creo que básicamente trataría de... O sea, yo creo que ella si tiene alguna posibilidad de repuntar en las encuestas, volver a conectar con las personas en el territorio, que es básicamente la desconexión que se le ha visto en el último tiempo, y yo no quiero tampoco aquí decir si es culpa de ella o si es culpa de la cantidad de tiempo que lleva pero básicamente hay un desgaste de su figura, y yo creo que la manera de reconectar es más bien en las regiones de Chile que en Europa, pero yo no soy quien para juzgar. No, O no, sea, no, pero alguien puede estar tomando nota de la recomendación, ¿verdad? De la Tati O sea, Clima. de hecho, yo lo haría como un hecho. Si ya estaba confirmado, le recomendaría que públicamente dijera que no es el minuto. Que la verdad es que mejor que me voy al sur. cambio de planes. Voy a hacer un buen recorrido. Ya, cambio de planes. Y para los republicanos, para José Antonio Cast, ¿le vendría bien que Evelyn Matei se fuera de viaje? Yo creo que ¿Le no. dejara la cancha libre? Yo creo que no. Yo creo que hoy día para el debate los candidatos que están compitiendo le hacen bien a la discusión, creo yo. A mí me gusta que en una etapa como esta hayan hartas voces. Obviamente hay un límite, pero me parece que las que están debatiendo... De hecho, hoy día invitaron a Johannes Kaiser, a Franco Parisi, cosa que no había pasado en los debates anteriores, donde siempre eran 3, ¿no? Los 3. No, a mí me parece que está bien como se está dando hoy día. Creo sí que hay una cierta saturación, coincido con la Tati, de foros, de debates, de cruces, que se han revelado hasta cierto punto bastante insulsos, ¿no? Bastante superficiales. A veces es la coma, a veces no.
Y está bien, tenemos que conocer a nuestros candidatos, pero... Lo hemos escuchado, claro, generalmente ha sido básicamente todo en torno a los temas económicos hasta el momento. Ha sido muy dominante, no Sí. podía ser de otra manera, habiendo una candidata del Partido Comunista, que de hecho yo creo que lo que ha generado el gran problema. ¿Por qué? Yo la palabra que uso para definir lo que ha pasado con la candidatura de Janet Jara es una candidatura impostada. Como cuando uno imposta la voz, no es la suya. No es una voz distinta, una voz que está tratando de dar un tono que no es el suyo y se está notando. Es demasiado... Yo me pongo en el lugar. Pero ella, efectivamente, ¿tú crees que ella está tratando de que parezca el suyo? Porque varias veces ella ha dicho, pero es que ahora no soy la candidata Sí. del Partido Comunista, soy la candidata de todos. Hay 9, incluso 10 partidos, y por lo tanto tengo que sumar todos estos planteamientos y todas estas voces. Sí, pero yo me ella, pongo- ella no está tratando de decir, oye, yo en realidad nunca pensé que había que terminar con la AFP. No, ella dice, si yo creía que había que terminar con la AFP, pero no estuvieron las mayorías, no estuvo la situación, y hoy día además tengo toda esta gente. Por lo tanto, no, Sí. no es que ella diga, trate de pasar gato por liebre, o sí. No, yo no sé cuál es su intención, pero el resultado yo creo que está generando una situación muy incómoda para el Partido Comunista. No hay que olvidar que ella, siendo la candidata del oficialismo, es militante del Partido Comunista. Y yo me puedo imaginar a mucha gente en el Partido Comunista muy incómoda oyendo a su candidata descartar el sueldo vital de 750.000 pesos, oyendo a su vocero económico criticar la cantidad de ministerios, oyendo a su vocero económico calificar la cifra de empleo como un desastre, oyéndola a ella, ¿no es cierto?, regular con el tema de la nacionalización del cobre. Es decir, yo me puedo imaginar a las bases del Partido Comunista diciendo, oye, esta es nuestra militante, esta es nuestra candidatura. Es verdad que está agrupando a los demás partidos del oficialismo, pero ella es comunista y obviamente que para el Partido Comunista es primordial mantener esa identidad. Yo creo honestamente que para ellos es muy incómoda esta candidatura. Ellos estarían mucho más cómodos en un segundo plano, el Partido Comunista, especialmente en un escenario tan adverso a un discurso ya no solo de la candidata de la continuidad, sino también de un partido que no conversa con las necesidades de hoy ni con las coordenadas culturales de hoy. ¿Estás de acuerdo tú No, en la fíjate. incomodidad que debe sentir el Partido Comunista? Yo creo que Porque voy a sí. agregar una cosa, que la misma Janet Jara dijo, el Partido Comunista no es una secta, como que de repente se hace ver desde afuera como que todos piensan igual. Claro, Lautaro Carmona dijo que Daniel Jadue y Janet Jara, bueno, Si están en el mismo partido, vienen no del pueden pensar muy mismo distinto. origen, pero ella me ha dicho, si no tenemos por qué ser todos iguales. Mira, yo básicamente creo que efectivamente hay incomodidad. En lo que tengo el matiz con Luis es que básicamente yo creo que es al revés. Los que tienen que adaptarse a la candidata es el Partido Comunista, no la candidata al Partido Comunista. Entonces yo lo que creo es que el Partido Comunista ya asumido que tiene una candidata de sus filas, pero que ahora es parte de una coalición, debiera propender a dejar de hacer que se sienta incómodo y básicamente generarle un ruido ¿Pero tú coincides constante. en que se ha habido incomodidad? O sea, no sé, pero evidentemente, Lo que no se sé ve. si, o sea, evidentemente, yo no sé, no estoy en el comando, no soy, pero evidentemente lo que veo a través de la televisión es que cada vez que hay una declaración de Lautaro Carmona, hay una reacción, ya sea O una porque ella aclaración. quiera Claro. o porque la prensa se lo pregunta, pero básicamente no es imposible restarse de armar un tema de aquello. Sí. Entonces esto es como lo que pasa cuando los asesores hacen mucho ruido en los gabinetes y no se van. Es como, déjese de hacer ruido, porque en realidad usted me abre todos los flancos. Entonces, más bien desde lo comunicacional, el Partido Claro. Comunista debiera tratar de no abrirle flancos a la Claro, pero candidata. estamos de acuerdo y que sus hay una discordancia. Hay una discordancia entre lo que está siendo la candidatura de Janet Jara y lo que el Partido Comunista normalmente ha representado. Jadue ha estado súper callado, Daniel Jadue, pero ¿tú te imaginas cómo debe estar con el discurso que ha adoptado? Yo me lo imagino tremendamente incómodo. O sea, hace 10 días fue la última vez que habló. Es bastante tiempo tratándose de Daniel Ahora, mira, Jadue. yo solamente una cosa. Básicamente el tema del Partido Comunista y los partidos es tan de nosotros, pero la verdad es que el 97% del país le da exactamente lo mismo al tema de los partidos. Y que sea, Sí. y que sea del Partido Comunista. No, O sea, absolutamente. pero básicamente yo creo que en algún minuto, yo espero que con la inscripción de los independientes dejemos de lado la discusión más performática, que la cara que pusiste, si estaba en un papel o no estaba en un papel, y empecemos a hablar en torno a lo que proponga cada uno de los candidatos. ¿Le falta una vocera o un vocero a Janet Jara?
es que ¿sabes lo que pasa, Connie? Yo creo que se ha adelantado todo. Ya. Evidentemente, yo creo que debieron haberse presentado primero los programas y luego los encargados de cada uno de los temas de los programas, porque eso te habilitaba, y yo entiendo que el nombramiento de Luis Eduardo Escobar, a quien, a diferencia de los que mucho tratan de menospreciar, es un gallo que tiene súper alta trayectoria, trabajó un montón de años en el Fondo Monetario Internacional, fue uno de los asesores claves de Nicolás Izaguirre cuando fue ministro de Hacienda. Yo entiendo que ese nombramiento era necesario porque se abrió al flanco, pero básicamente lo que le pasa ahora a Luis Eduardo es que tiene que estar constantemente hablando de lo que se dijo y de lo que no se dijo y no de lo que se propone. Claro. Entonces, yo el otro día contaba la experiencia de la Aula Walker que dirigía ese equipo de Bachelet 2, que era básicamente los equipos se anunciaban en función del programa. O sea, era la agenda infancia, esta es la agenda y estas son las personas. Entonces tú de alguna manera lograbas incidir comunicacionalmente en que también se hablara de las personas, pero también de los contenidos que tenían que desarrollar. Y de esa manera, bueno... Así que bueno, ya, pero le falta entonces, más allá, porque se adelantó, pero hoy día da la impresión que le falta una vocera o un vocero. ¿Sabes lo que me pasa? Sin ser condescendiente y sin tratar de echarle la culpa a nadie. Yo creo que desde las comunicaciones y desde las personas que están a cargo de preguntar y de formar opinión, somos muy duros con la conformación de equipos de Jara. ¿Y no con el resto? Es que no con el resto, pero no porque yo encuentro que es injusto, ni porque le echo la culpa a la prensa, ni nada. Pero yo creo que acá también le pasa, todavía no muestra todo el elenco. Pero en el caso... si ha mostrado solo a Jorge Quiroz, ¿a quién más ha mostrado? En materia de seguridad también. Y en materia de seguridad, Bachelet, Cristian Vial... Pero tampoco, la estrategia de campaña de Kast no ha sido sacarlos a ellos a pelear en el ¿cachai? A eso voy. Y en el caso de Evelyn Matei tiene todo un elenco que tiene trayectoria. Entonces yo creo que el problema que presenta la candidatura oficialista es que está en esta constante cuestionamiento de, bueno, pero ¿quién va a ser? Tiene que dar garantía. Eso que se le tiene que garantía. Claro, la están sacando al pizarrón constantemente. Y eso es una presión constante. Ya, ahora, hablemos de Evelyn. Anunció su, entre comillas, retiro temporal de los foros, ¿viste? Que se iba Janet Jara hoy día. Sí. O alguien por parte del comando de Janet Jara dijo que se iba a concentrar en visitar las regiones. Eso dijo hoy día, sí. Como, claro, pero eso va a ser por los próximos X tiempo, ¿no? Yo sé que estaba confirmada para un seminario la próxima semana. Vamos a ver si llega, porque estaba confirmada. Además de los otros candidatos. Pero ya, ¿qué pasa con Evelyn Matei y los descuelgues? ¿No se sienten responsables? ¿Son responsables ustedes de los descuelgues? No, para nada. No, eso es responsabilidad. Pero, o sea, cuando alguien dice, a ver, Carlos... Son todos adultos. Sí, bueno, pero Carlos Larraín sale expresidente de Renovación Nacional y un personaje que ha sido muy influyente siempre en ese partido. Yo creo que sigue siéndolo. Ya. Sale, digamos, a anunciar... que no va a votar por Evelyn Matei. No. Que va a votar por Kast, también, no que no va a votar por Evelyn Matei, que va a votar por Kast. Es verdad. Lo mismo el senador Kuzanovich. Por nombrar alguno, hay dos diputados, el diputado Celis, Mellado, que lo dijeron como entre líneas y medio entre... Sí. Bueno, ¿están haciendo ustedes un reclutamiento, no, para nada, una campaña? ¿Lo están no, en absoluto, invitando? En absoluto. Y de hecho sería contradictorio o por lo menos más difícil de conjugar con lo que ha sido una constante en el discurso de que, mira, lo que hoy día creemos que más conviene son dos listas, ¿no? Y a mí me parece que eso tiene que mantenerse así. Lo que está pasando, a mí me parece que es un fenómeno bastante natural. Yo escuchaba a Pepe Out el otro día diciendo, mira, hay mucha gente que esto lo ve como la hípica y apuesta a caballo ganador y se van, los electores se van moviendo y con los electores se van moviendo los candidatos. Uno puede preguntarse si lo de Kuzanovich, por ejemplo, es un reflejo de un movimiento subterráneo de electores que él percibe o es simplemente su decisión de apoyar a José Antonio Kast y a él lo seguirán los electores eventualmente. ¿Y cuál es la tesis tuya? Yo creo que es lo segundo. Yo creo que es él el que se mueve y que eventualmente puede generar un efecto en el electorado. A mí me parece que falta... Recordemos que esta es la primera elección presidencial, la primera votación presidencial con voto obligatorio. Con voto obligatorio.
hay un universo inmenso de votantes que no están ni ahí con esta discusión, ni ahí. O sea, probablemente no son capaces de señalarte 4 candidatos que estén compitiendo hoy día, ¿no? Probablemente, un universo muy grande. Y debiéramos Ellos ver son más, indiferentes a toda debiéramos la ver más descuelgues de Evelyn Yo creo Matei. que van a haber más. Yo creo que van a haber más. Pero ¿sabes si va a haber no, más? No me consta. No me consta para nada. Pero, Porque yo me imagino pero no me extrañaría. Me imagino que el que sale a decir como Kusanovich, yo le decía Kusanovich, que va a votar por Kast, antes tuvo una conversa con o el candidato o Se le alguien del aseguraron la comando, foto, po. por Luis. Oye, imagínate, Bueno, imagínate, digamos que mérito está haciendo. Imagínate anuncio que voy a ir a votar por Kast y después me dicen, no, es que contigo Sí. no se va a sacar una Ahora, foto porque tiene un problema personal. No sé. El caso de Kusanovich es particular porque a él le quedan 4 años. Él no va a la reelección Sí. ahora. Por lo tanto, tiene mucha libertad para hacer Sí. lo que quiera porque en cierto sentido es intocable mientras no promulguen esta ley que hace que los que se renuncian al partido, ¿no es cierto? Sean del partido, tienen que dejar el escaño. Él tiene ese margen de irresponsabilidad, ¿no? Que lo hace diferente. Y Carlos Larraín, ¿para qué decir? O sea, no Sí. tiene ningún interés, digamos, electoral inmediato. Ahora, evidentemente que esto es síntoma de algo que es esperable que pase, ¿no? Es esperable que pase. Y yo me imagino la preocupación al interior de Chile Vamos por contener a las filas y por invocar lo que tengan que invocar para mantener la lealtad de sus parlamentarios, pero es difícil. Recordemos que hoy día el grado de independencia de que gozan incluso los militantes dentro del Congreso es altísimo, con un sistema electoral que no castiga la rebeldía para nada. Entonces... Bueno, hablando de descuelgue, digamos, y de apoyo, esto pasa mucho porque hay una elección parlamentaria, ¿cierto? En el caso de Evelyn Matei, lo veíamos que hay parlamentarios que están pensando con quién me voy a sacar la foto. Lo mismo pasa con la democracia cristiana, por ejemplo, cuando se justifica y se justificaba la discusión dentro de la ADC de si apoyar a Janet Jara o no, y era, oye, es que si no vamos a dejar de existir, o sea, tenemos que ir en esa lista, etcétera. Y bueno, escuchamos al expresidente Eduardo Frei, que sigue siendo demócrata cristiano, 60 años dice que ya en la democracia cristiana y no pretende salirse, pero diciendo que el partido traicionó los principios del partido con esta defensa, Tati. ¿Qué te parece? Bueno, con el respeto que me merece un expresidente de la República, básicamente el expresidente Frei también tuvo una elección donde fue apoyado por el Partido Comunista, eso en primer lugar. Segundo, claro, y ahí no hubo... Eso se lo recordó Carol Caliora hoy día. Es que no hubo segunda vuelta. No, claro, pero ahí... La única elección... O sea, cuando uno habla de traicionar sus principios, es una cuestión súper fuerte. O sea, de traicionar los principios, entonces no debiera haber el mismo partido al que él pone hoy día en tela de juicio haber estado dentro de su comando presidencial en ese minuto, no tengo idea. Quizás era otro minuto. Ahora, la democracia cristiana, yo creo que... y voy a hablar desde mi palco, de lo que escucho. No sé muy bien cuáles son los principios de la democracia cristiana hoy día. Básicamente, ¿no? Es un partido que se ha... Pero el humanismo cristiano, ser un partido social cristiano... Sí, pero porque tú en el PS también hay gente que es cristiana, también hay gente que tiene el tema del socialismo bien arraigado. O sea, ya no es propiedad de la ADC como fue alguna vez... Que el cristianismo y el socialismo, yo creo que ahí hay un poco de asumir y de reconocer, y yo entiendo que para un presidente que de la envergadura de Eduardo Frei y con el hijo además de Eduardo Frei Montalva, su responsabilidad de defender lo que fue la Falange es aún mayor. Pero básicamente yo creo que lo que pasó, sin interpretar nada, es básicamente lo que dijo Aedo, y yo creo que ahí el pragmatismo supera cualquier tipo de juicio, o sea, o nos sumamos o desaparecemos. Claro, ahora... Yo puedo estar de acuerdo con que si es o no de ese nivel de transaccionalidad. Claro. Pero si te lo ponen así, yo prefiero que me lo digan honestamente, antes que me estén disfrazando ahora, una cosa... hay un punto en donde esa lógica de transar para sobrevivir se acaba. Sí, no, claro. Y a punta de transar dejaste de ser lo que era y te moriste. Y yo creo que la ADC realmente son sus estertores, ¿no? Ya viene boqueando hace rato y son muchos los nombres relevantes. De hecho, yo pensaba que Eduardo Frei ya no era militante.
Claro, no, que había salido uno ya la no misma- sabe quiénes Claro, con la quiénes Mariana son. Elwin, con Soledad No. Alvear, yo pensé que había salido en esa realidad. No, él sigue siendo militante. Y dice, y no me voy a ir, aunque el partido haya tomado esta decisión. Claro. Y me sí. lleven al mar, nadie lo va a llevar al Tribunal Supremo, pero... Bueno, a Carlos Larraín lo llevaron. Bueno, Oye, pero pero más o no menos ha sido parece. presidente, pero no ha sido cierto, presidente. Sí, no, Sí. pero yo solamente me quería referir brevemente a lo que está pasando también con Evelyn Matei. Yo creo que lo que le sucede a Evelyn Matei es realmente brutal. ¿Por qué? Porque yo creo que el Chile Vamos ha sido poco comprometido con una candidata que igual ha puesto la cara cuando se necesitó. O sea, recién tú entrevistaste a Lorenz Goldberg, todos sabemos lo que pasó hace unos años, luego asumió Pablo Longueira tuvo un problema de salud, salió intempestivamente y fue Evelyn Matei la que asumió una carrera presidencial que tenía absolutamente perdida. Claro. Por representar a su partido. Entonces, cuando termina siendo todo en código de sobrevivencia por un cupo en el Parlamento o por una cuestión individualista, tanto en la derecha como en la izquierda, yo creo que lo perdiste casi todo. Básicamente no puedes hablar de proyectos colectivos cuando no tienes ningún horizonte más allá de tu propia conveniencia. Y eso es lo que a tu juicio está pasando. Sí, yo lo encuentro lamentable, fíjate. Tatiana Clima, Luis Silva, muchas gracias a los dos por haberme acompañado, por habernos acompañado esta noche en Estado Nacional Prime. Los dejamos muy invitados para el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en Estado Nacional. Que tengan buen fin de semana. Buenas noches.